Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Naranjo, soy contadora pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo, abogada en los temas laborales y tributarios. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es la UGPP. Resulta que en la sentencia 2606 del 2024, pues esta decretó que la UGPP, como utiliza las declaraciones de renta como medio público, también debe tomar los costos para los contribuyentes en el momento que estos sean requeridos. Más adelante les voy a explicar qué dicha sentencia. Bueno, podemos ver que la función de la UGPP está en la ley 1151 del 2007, artículo 156, pues esta porque nace. Esto para realizar un seguimiento de los pagos de las contribuciones de los parafiscales de la protección social. ¿A quién fiscaliza? A los empleadores y a los independientes. Los aportes a seguridad social que estos fiscalizan tanto a los empleadores, pues deben de fiscalizar la salud, la pensión, la ARL y los parafiscales. Y a los independientes, pues solamente fiscalizan que estos paguen la salud, la pensión y si se requiere la ARL. Hay unas partes fundamentales que dichos empleadores, si viene, hay una ley que los cobija, donde tienen pues son exonerados por el artículo 141 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice este? Si tiene dos trabajadores, una persona natural, pues tiene el beneficio de que solamente paga en pensión el 12% y el 4% le toca al trabajador. Y en la salud solamente el trabajador es el que paga el 4%. O sea que el empleador está exonerado, que anteriormente se pagaba el 12.5% y lo exoneran del 8.5%. Ahora hablemos de la ARL. La ARL sí se paga según el riesgo, que es el 0.522%, el más bajo, y el alto es el 6.96%. Permítame en un momento, yo pongo a cargar el portátil porque se me va a descargar y no me di cuenta. Qué pena con ustedes. Bueno, continuemos. Resulta que los parafiscales, ¿no es cierto? Los parafiscales también tienen el beneficio que solamente pagan el 4% de Confamiliar y los exoneran del ICBF, del 3 y del penal 2, siempre y cuando tenga dos trabajadores. Pero si esta persona natural solamente está con un trabajador y otras entidades también no son, pues no tienen esta posibilidad de este beneficio, porque solamente aplica para los declarantes de renta. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene un solo trabajador, le toca aplicar toda la norma, que es el 12.5, donde le corresponde al empleador el 8.5, el 12% de pensión, el riesgo normal según su actividad económica, y los parafiscales aplicaría prácticamente el 1%, que es de familiares y CBFC. Para las empresas jurídicas, estos sí tienen este beneficio totalmente. O
sea, así tengan un solo trabajador. Ahorita hablemos de las personas independientes, ¿cierto? Las personas independientes pagan lo que es la salud, que es el 12.5, y la pensión, que es el 16. Y también puede incluirse la ARL, que es el 0.522 al 6.96. Los parafiscales pues no están obligados a pagar. Ahora les voy a explicar las clases de independientes que existen. Existen clases de independientes. O sea, estas cuatro clases de independientes empieza el independiente con contrato de prestación de servicios personales. Este recibe honorarios por servicios de carácter personal. Acá podemos hablar referente a los doctores, ¿no es cierto? Muchas veces los doctores prestan los servicios en las clínicas y pues allá ellos tienen su consultorio y muchas veces pues no requieren de que ellos estén utilizando como presupuesto de ellos mismos para hacer sus labores. Ahora hablemos también del independiente con contratos diferentes de prestación de servicios personales, como los que celebran un contrato, que pueden ser las obras de construcción, los que prestan suministros, insumos, entre otros. Sigue el independiente por cuenta propia. Son personas que realizan una actividad económica bajo su propia cuenta y riesgo, como por ejemplo el comerciante. Y resulta que dentro también de la sentencia que estoy hablando, resulta que están los independientes de vista capital. Anteriormente, pues se decía que estos no estaban obligados porque no estaban prestando pues como un servicio en sí que estuviera en riesgo, bajo su propio riesgo, ¿no es cierto? Acá es muy diferente porque es como los requisitos que hacen, tienen unos ingresos por arriendos, dividendos y utilidades, pero en esta sentencia se ratificó de que sí deben de pagar su seguridad social. Porque el tema es muy importante entender la responsabilidad de los empleadores y de los independientes. ¿Por qué los fiscaliza la UGPP? ¿Cierto? Porque llegan a esto donde llegan a fiscalizarlos y ahorita les explico por qué el hecho, donde creo que son más, o sea, es como cuando les revisan su declaración de renta, aquellas personas que muestran ingresos en su declaración de renta. Creo que es la parte por donde más la UGPP se puede meter y de igual es la parte donde más se mete cuando hay omisión, ¿cierto? Bueno, entonces existen unos tiempos de prescripción. Se dice que la UGPP tiene 5 años para hacer estos requerimientos. Y hablemos referente a los trabajadores, ¿verdad? Se sabe que cuando hay querellas de los empleados, siempre se ha dicho que lo que es la pensión nunca prescribe. Entonces, este es uno de los hechos importantes por los cuales también llega la UGPP. Porque nacen, ¿no es cierto? Eso nacen por cruces de información. Acá es donde yo les digo que aparece su declaración de renta y por acá es muy factible donde sean pues como les digo pues dichos requerimientos por los ingresos que están reportando y también a veces por denuncias de los ciudadanos. Resulta que nacen de tres maneras. Nacen por la omisión, que es el incumplimiento de la obligación. ¿Cómo se da cuenta la UGPP de que ustedes no están pagando la seguridad social? Porque ustedes dentro de su declaración de renta están mostrando los ingresos que ustedes están adquiriendo por su actividad económica.
También hablemos de la inexactitud, cuando el aportante paga menor valor. Acá quiero hablar mucho en la énfasis del independiente, porque si hay un empleador, pues es claro que este es fácil de investigar, ya que están unas planillas, unas afiliaciones, entonces es más fácil la investigación donde dejan de pagarles a los trabajadores, ¿no es cierto? Pero en cuestión del independiente, existe pues este tipo y donde llega la UGPP y como base siempre va a ser la declaración de renta. Está entonces en la inexactitud cuando el aportante paga menor valor. Resulta que usted tuvo muy buenos ingresos y se pagó por el salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando usted paga con el salario mínimo, ellos llegan y hacen un cálculo y se dan cuenta de que usted debió de haber pagado mucho más del 40% de lo que está devengando, no lo está reportando completo. Ahora hablemos de la mora, el incumplimiento de no pagos. Yo creo que este aplica más para aquellas personas que son empleadores que muchas veces no pagan a tiempo. Una de las cosas también que tenemos que ver en los empleadores que muchas veces eh, se da cuenta la UGPP porque muchas veces pagan a los empleados con el salario mínimo. Pero si vienen y hacen una investigación, pues existen otros tipos que integran pues, el ingreso base de cotización. Entre esos están los pagos salariales, los pagos no constitutivos de salario, los viáticos permanentes, la mera liberalidad y de trabajo y otros descuidos. Bueno, acá pues podemos ver que en salarios, en pagos salariales, pues es lo común, ¿no es cierto? El sueldo ordinario, las horas extras, las comisiones y cualquier pago que sin importar su denominación retribuya el servicio. Están los pagos no constitutivos de salario. En la parte que excedan el 40% de la totalidad remunerada. Está el auxilio de vivienda, que este es un pacto no constitutivo del salario, está el auxilio de leyes y el bono pescado, que es el pacto no constitutivo del salario. Hablemos de los gastos de hotel, alimentación, también la participación de utilidades a trabajadores, los bonos voluntarios, los gastos de representación, educación, bonificaciones, acuerdos de transaccionales, auxilio de gasolina. Pues todo esto puede ingresar a aquella base de cotización en el momento que hagan dichos pagos de los dependientes. Ahora sí, entremos a fondo referente a la sentencia 2606 del 2004. La UGPP debe utilizar la declaración de renta como medio probatorio tanto en ingresos como costos. Acá hay una declaración de renta donde mostramos los ingresos y los costos de esta declaración. Resulta que cuando uno hace una declaración de renta, pues siempre a uno le da una utilidad. La utilidad de esta declaración de renta fueron 143 millones. Pero ¿qué hace la UGPP? Cuando hace su primer requerimiento, la UGPP hace una investigación que dichos costos sí sean reales y le solicita al contribuyente que por favor haga llegar pues, prácticamente todo lo relacionado con la contabilidad para demostrar que esos costos son reales. Entonces, el decreto 1601 del 2022, en el momento que usted no presente dicha información, pues ellos establecen un sistema de presunción de ingresos de trabajadores independientes por cuenta propia y de los independientes con contrato diferente a prestación de servicios. Entonces, la mayoría de veces, si la empresa no demuestra los costos, pues van a tomar esta presunción. ¿Cómo lo hicieron en este caso? Debido a que si ustedes nos devolvemos a la declaración de renta anterior,
cogen estos 1.500 millones y vienen y los dividen por 12 meses, ¿no es cierto? Que este da los 1.501 que está ya en dicha declaración. Pero como esta empresa no demostró sus costos, entonces ellos hacen una presunción donde toman su actividad económica, la buscan en esta tabla, donde sin incluir el IVA, resulta que este tema es de construcción. Entonces vinieron, sacaron esta presunción y resulta que sacan a cada costo, el valor de ese 1.500.000, sacan el 67 y deducen que de ahí pues son los costos que se deben de tomar. Si miramos acá, estos son los ingresos, los costos por presunción, o sea que está quedando una utilidad de 481 millones de pesos. ¿Qué pasa? ¿Dónde tendrías que pagar más? O sea, ya después de que sale este valor de utilidad, le sacas el 40%, lo divides por 12 y de ahí y pagas ese excedente a la UGPP. Si yo cojo estos 143 millones, le saco 143 millones, ¿no es cierto? 578, perdón, 143, 576 dividido 12 me da un valor por el 40%, perdón, da 57 millones, este lo divido por 12, o sea que la mensualidad del ingreso base de cotización sería por 4.785.000. Pero si nos devolvemos a la parte que me están diciendo, cogemos 481, 870, 040 por el 40%, dan 192 dividido 12, o sea que está quedando sobre una base de cotización de 16 millones. Ahí usted saca el 12.5 y el 16% y da un valor muy alto. Si los que ya pagaron, no sé, los que omitieron van a tener que pagar sobre el valor total de la base de cotización que estoy sacando. Pero si hay un, no es una omisión, sino que es una inexactitud, se restan los pagos que hicieron en el momento que de este 16 millones, por ejemplo, por el 12.5% da a pagar 2 millones, y si tenías pago en la seguridad social, que muchas veces en el salario mínimo, si hacemos el cálculo por el 12.5%, son 1.300.000 por el 12.5%, son 162.000. Entonces tendrías que pagar 2 millones, le restan los 162 que pagaste, y ahí ya pagas como de excedente. Esto es lo que hace la UGP, ¿cierto? Pero el inicio del segundo parágrafo que salió hace poquito, que es el artículo 89 de la ley 2273 del 2022, establece que no obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los definidos por el esquema de presunción de costos de la OCP, siempre y cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas que regulan las exigencias para la validez de dichos documentos. Anteriormente, en el 2022, todavía no existía este decreto, esta ley que fue todo lo que tuvo que ver con la reforma tributaria. Entonces entró pues este artículo donde beneficiaba mucho más a las personas para el beneficio en cuestión de las deducciones de los costos en el momento que fueran requeridos por la OCPP, porque anteriormente ellos solamente cogían la declaración de renta y hacían dicha presunción y le sacaban el 40%. Pero ahora, con dicha sentencia, ¿cierto? Pues ya tenemos un gran beneficio.
También podemos ver que en este cuadrito, no sé si lo alcancen a ver, acá pues muchas veces hay personitas que no llevan contabilidad, pero son muy organizados en todo su tema y no están obligados, entonces pueden tomarse dichos costos. Acá están pues como las fórmulas para aprender a mirar cómo se hacen pues, dichos cálculos. Ahora sí, en esta sentencia resulta que es del 2024. Esta sentencia que se estableció donde dice el Consejo de Estado que, a ver, la entidad estableció costos y gastos presuntos, los cuales están contenidos en el anexo del decreto 1601 del 2022. Cabe decir que los hechos consignados en la declaración de renta gozan de presunción de veracidad en virtud del artículo 746 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir? Resulta que ellos hacen dicha presunción. Ustedes, por ejemplo, al cliente mío, ¿qué le pasó? Tenía una persona encargada pues, de dichos eh, procesos administrativos, pero esta persona nunca dio respuesta, el contribuyente nunca se dio cuenta, pues igual los eh, dueños de las empresas siempre pues de muchas responsabilidades y se confía en esta persona y resulta que ella nunca dio respuesta a dichos requerimientos. Entonces, cuando esto pasa, la UGPP, cuando usted no envía dicha documentación basada con el artículo 107 del Estatuto Tributario, pues resulta que ellos van a tomar ese decreto que es el 1601. Pero, ¿cómo salió esta sentencia? ¿Por qué? Porque es que se puede notar que la declaración de renta es un medio probatorio para la UGPP, que ellos determinan los ingresos de ahí. Muchas veces ellos van diciendo, estos son los ingresos, pero ahí pueden haber ingresos que no tienen que ver mucho en cuestión de que la UGPP pueda tomar, pues, cómo lo hacen, que lo dividen en 12 meses, ¿no es cierto? Pues eso tiene que ser probado. Pero si ellos cogen esta declaración para determinar los ingresos, pues la entidad pues se está beneficiando de dicha declaración, ¿no es cierto? Como prueba para ellos hacer dichas, ¿cómo se dice? O sea, fiscalización. Entonces, la entidad no puede solamente pues, este documento pasarlo para ellos y los costos que están ahí, pues no, ¿no es cierto? Entonces, dice así, ¿cómo se puede notar la declaración de renta como medio probatorio que la UGPP utilizó para determinar los ingresos y la entidad no puede hacer uso de este denuncio sobre los asuntos que le beneficien y rechazar aquellos que disminuyen la base gravable, tal como lo son las erogaciones, como lo menciona la sentencia? O sea, que esta sentencia salió donde la UGPP debe tomar la declaración de renta como una presunción de veracidad. O sea, ellos no pueden ir tomando solamente la parte de ellos y del contribuyente pues estar en desventaja. Esto es lo importante de esta sentencia, porque lo tengan en cuenta. Quiero contarles cómo funciona la UGPP. Ellos empiezan con un requerimiento, ¿cierto? Un requerimiento de información. En ese requerimiento está para ustedes dar esta información, está prácticamente en un medio de 15 a 3 meses para poder enviarla. Ahorita, en el momento que no se haga, ¿no es cierto? No se envíe, entonces entra un requerimiento de declarar o corregir, ¿no es cierto?
Entonces, el contribuyente tiene 3 meses y lo que es la UGPP tiene 6 meses para revisarla y contestar. Luego, si acá dentro de este requerimiento no se está dando muy bien las especificaciones y es rechazada, pues entra la liquidación oficial. En esta hay que hacer un recurso de reconsideración, la cual se tiene 2 meses el contribuyente para contestar y la UGPP tiene 12 meses para revisar. Ya en el momento entraría el fallo del recurso, que ya entraría después de los 12 meses y ya entraría en un proceso de cobro. Y ya si algo, pues entrarían a entrar a una demanda ordinaria por si no están de acuerdo con dicha contestación de la UGPP. Recuerden también que la UGPP no solamente cobra todo lo que tiene que ver con los porcentajes de la seguridad social que expliqué anteriormente. Por el hecho de empezar el requerimiento a declarar o corregir, ya empieza con una sanción y va así sucesivamente, pues va escalando para poder cobrar dichas sanciones. Estas empiezan desde el 35% cuando es inexactitud del 35 al 60, cuando es omisión está del 100 y el 200 y cuando hay mora del 100 al 200. Tengan en cuenta que esto solamente son los pagos que no se realizaron, ¿cierto? En cuestión de salud, pensión aérea y para fiscales, sino que también van a tener una sanción impuesta y ellos van subiendo según el requerimiento que no se conteste, va subiendo el porcentaje. Y además tienen que tener en cuenta los intereses de mora, que este va acarreando según el tiempo. Esto es todo. Espero que esta sentencia les sirva mucho a las personas que están en procesos con la UGPP, ya que a veces, pues también creo que debemos de defendernos y para eso está la justicia y esta sentencia es muy propicia para aquellos que puedan analizarla, que tanto les sirve. Feliz día. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que soy Claudia Naranjo. Pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Protección Más, Claudia Naranjo. Y en YouTube también estoy como Claudia Naranjo, Protección Más. Muchas gracias. Feliz día.